Bueno, nosotros esperábamos, teníamos un debate, un pequeño debate, que a veces debatimos telepáticamente con el compañero Cabe Viracua, ¿no? Nos leemos los pensamientos. Nos conocemos tanto, ¿no? Claro. No hace falta que hablemos. Y veníamos postergando el tema Brasil, porque pasaron las elecciones anteriores, se fue al balotaje, y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de Brasil o no hablamos de Brasil? Pero como todavía no estaba definido qué iba a pasar concretamente, en cierta forma decidimos no hacerlo hasta tener la confirmación de la segunda vuelta. Bueno, ahora ya tenemos la confirmación, ya sabemos lo que pasó, ya sabemos que ganó Lula, ya sabemos que perdió Bolsonaro, y ya sabemos que probablemente, posiblemente, la República Federativa de Brasil tenga a partir del 1 de enero del año entrante un nuevo presidente, ni más ni menos que Lula Ignacio da Silva, que llegaría a la presidencia por tercera vez, después de haber arrostrado la cárcel, la persecución política, la difamación, y después de haber peleado a brazo partido contra la ultraderecha fascista, xenófoba y asesina, encarnada en este sujeto que todavía hoy es presidente de todos los brasileños y de todas las brasileñas. Para tener una idea de lo que pasó este domingo, tenemos que hablar un poco de lo que ocurrió en los últimos 4 años de gobierno de Jair Bolsonaro. Brasil es un país que tiene 215 millones de habitantes y sigue siendo aún hoy, la 6ª economía del mundo. Forma parte de los BRICS, que son los países verdaderamente emergentes, las más grandes economías, más allá de los llamados países centrales, Estados Unidos y los países del llamado Occidente. De esos 215 millones de habitantes, Brasil tiene hoy 33 millones de personas que padecen hambre. Estos 33 millones de hambrientos, que son el 16% de la población brasileña, forman parte de una masa más extensa que estaría rondando los 60 millones aproximadamente de pobres que tienen algún grado de inseguridad alimentaria. Esta es un análisis de la Red Brasileña de Pesquisa en Soberanía y Seguridad Alimentaria, que es una de las principales ONG de Brasil que se dedica a estudiar estos temas. Fíjense ustedes cómo ha sido la evolución del hambre en Brasil en los últimos 4 años. Bolsonaro recibió el país en el año 2018 con 10 millones de hambrientos. En el 2020, o sea, 2 años después, Brasil tenía 19 millones de hambrientos.
y 2 años después, esto va de 2 en 2, tiene 33 millones de hambrientos. Así que fíjense cuál ha sido el producto en materia alimentaria del gobierno genocida de Jair Bolsonaro. El gobierno de Bolsonaro ubicó a Brasil en el segundo lugar en cuanto al manejo desastroso de la pandemia del COVID-19. Levemente por debajo de los Estados Unidos, que encabezan el registro. Tenemos que recordar que tanto Donald Trump como Jair Bolsonaro decían que el COVID era una gripecita. Y este fue el concepto que unió a estos dos monstruos para llevar a Estados Unidos a más de 1 millón de muertos y para llevar a Brasil a 674.000 muertos por COVID. Y todos recordamos, o casi todos recordamos, cómo se enterraba a los muertos por COVID en fosas comunes, un ataúd arriba de otro ataúd, y después venían a topadores y les echaba tierra encima. Bueno, este genocida, que además fue el asesino de Michelle, la famosa activista que luchaba por los derechos de las mujeres y de las minorías, este genocida fue derrotado electoralmente el domingo pasado. Y acá hay que aclarar una cosa. Lula sacó el 50,9% y Bolsonaro sacó el 49,1%, lo cual quiere decir que la distancia en votos entre el candidato de centroizquierda aliado con la centroderecha hoy, y después vamos a hablar de eso, Lula, la distancia entre él y el genocida Bolsonaro es de apenas 2 millones de votos. Lo cual significa que Brasil está partido por la mitad. Lo cual significa que hay un estado de guerra civil latente en Brasil. Porque la mitad de Brasil quiere una cosa y la otra mitad quiere todo lo contrario. Hay una mitad de Brasil que quiere salud, vivienda, educación, trabajo, salarios dignos, que no necesariamente está representada por Lula, pero la base social quiere eso. Y casi la otra mitad lo que quiere es la represión a los homosexuales, a los negros, a los pobres, el incremento de la pobreza, de la indigencia, el hambre, la entrega al país de las multinacionales. Este es el tema en un país en donde el candidato Lula da Silva, que viene de la más terrible de las pobrezas, que fue un niño lustrabotas, que fue un delegado sindical, que fue el creador del Partido de los Trabajadores, que fue el líder del Movimiento Sin Tierra, etcétera, etcétera. Este Lula, que hoy se alió con la centroderecha, como por ejemplo con Simone Tebet, que es la jefa del partido Movimiento Democrático Brasileño, que sacó 5 millones de votos, una cifra nada despreciable, en la primera vuelta electoral, y que le ha exigido a Lula que revise su programa económico y que introduzca algunos cambios
y disimuladamente, como quien no quiere la cosa, le ha sugerido que esos cambios sean prestarle un poco más de atención al mercado. Sabemos lo que es el mercado, ¿no? El mercado no son los trabajadores, el mercado no es el pueblo, el mercado son los que se llevan la torta en Brasil, en América Latina y en el mundo. Pero Jair Bolsonaro, que según todo el establishment de ese país y de América Latina y toda la burguesía internacional debería haber reconocido la victoria de Lula da Silva para garantizar la estabilidad institucional y todo eso de lo que hablan siempre, no ha reconocido su derrota. Y no solo no ha reconocido su derrota, sino que hay en este momento en Brasil cortes de ruta en más de 30 estados, llevados adelante por camioneros leales a Bolsonaro y con grupos de neofascistas que están reclamándole al ejército que intervenga porque están gritando a voz en cuello que hubo fraude. Entonces, esta es la situación en una América Latina en donde el neoliberalismo, que es el capitalismo en su expresión más salvaje, ni siquiera quiere contemplar la posibilidad de una democracia burguesa que le saque al pueblo lo que le tiene que sacar, pero en términos no absolutos. Ni siquiera a Lula lo quieren. Dicen que Lula es comunista. Yo creo que están muy locos para decir que Lula es comunista, ¿no? Dicen que va a flamear la bandera roja en el Palacio de Gobierno de Brasil. Que van a ser, iguales a Venezuela, iguales a Cuba. Este es el grado de delirio que tiene el neoliberalismo salvaje en América Latina. Sin embargo, de concretarse la llegada al gobierno de Lula da Silva, esto supone ya un golpe pequeño, pero un golpe al fin, a las aspiraciones de Jair Bolsonaro y de la ultraderecha continental de perpetuarse en el poder. Para trazar un paralelo breve, es como si acá Javier Milei hubiera sacado el 49% de los votos y le hubiera ganado Cristina Fernández por 500.000 votos. Es más o menos eso. Imagínense ustedes una República Argentina en donde un tipo como Milei sacara el 49% de los votos y en donde la principal referente de la oposición dentro de lo que es esta estructura capitalista asesina sacara solamente 500.000 votos más. Bueno, así están las cosas en Brasil. Yo creo que tenemos que apostar, más allá de Lula da Silva, que va a hacer lo que pueda hacer, lo que quiera hacer o lo que le dejen hacer aquellos con los cuales se ha juntado. Entre otros se ha juntado con aquellos que fueron los verdugos de Dilma Rousseff, es decir, los mismos que hicieron el impeachment, es decir, esa farsa de juicio contra Dilma Rousseff, son hoy aliados de Lula. Los que lo denostaron, los que lo encarcelaron, los que bregaron por la desaparición del PT en Brasil, hoy son aliados de Lula. Es como si dijéramos que acá, no sé, Miriam Bregman se junta con Luis Esper. Estaríamos del coco, ¿verdad? Bueno, es más o menos así. Apostemos
a que el pueblo brasileño salga a las calles no a festejar, sino a garantizar que Bolsonaro se vaya y que el nuevo gobierno que asuma ponga proa hacia el descenso del hambre. No digo la desaparición del hambre porque ya sería en este contexto y con este gobierno que va a venir una utopía, pero que por lo menos saquen de la pobreza algunos decenas de millones de personas que hoy se están muriendo de hambre en Brasil y que se merecen un futuro, al menos, si no digno, mucho mejor. Muy bien, ahí vamos, hasta ahí la investigación de Claudio Gallo. Sí, cositas, ¿no?, que va tirando Claudio y que disparan a la cabeza y a la mente de las realidades, ¿no? Otra vez, en Brasil, como en varios lugares de Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, el progresismo tiene la posibilidad de revertir lo mal que viene haciendo hace muchísimos años, ¿no? Porque sabemos que el progresismo es eso, el progresismo, ¿no? De a cuenta gotas pretende arreglar lo que después viene el neoliberalismo y de un cachetazo te lo tira a la miércoles. Con lo cual le pedimos al presidente Lula da Silva, a quien por supuesto preferimos antes que a Bolsonaro, ni hablar, eso no se discute, pero que tome las medidas necesarias para que lo que concreten no sea destruido de un plumazo cuando vengan estos que no queremos que vuelvan más, ¿no?